Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Ulises. Hola. Estoy esperando a ver si me autorizan para compartir pantalla, que todavía no lo han hecho. Y ya arrancamos. Voy a mandar un mensajito al Bedel. Bueno, mientras me contestan, ¿cómo va la semana? ¿Cómo va la cursada nuevamente virtual? Hola doctora, buenas tardes. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo estás? Habíamos dicho que preferíamos el frío a la virtualidad, pero bueno, acá estamos. Como me estoy tomando un té mientras arrancamos, y mientras me autorizan, supongo que en breve lo van a hacer, porque ya que estamos aquí, vamos a aprovechar los beneficios de la tecnología para poder ver algunos modelos de sentencias y de despachito y ordenar un poco más lo que vimos la clase pasada, por si hay alguna cosa que nos quedó dando vueltas, reforzarla, repasarla, y la idea de hoy ya es terminar con la unidad 10, lo que nos resta son 2 puntos de la unidad 13, perdón, que es incidentes y tercerías, que es bastante sencillo, así que me tomo la licencia de que esta clase terminemos con recursos ordinarios, y la próxima ya veremos incidentes y tercerías, que creo que es bastante más sencillo. A ver si no me dejan todavía compartir. Ya me dicen, ya aviso. Perfecto. Disculpen, hablo con Bedelía. Bueno, la clase pasada fue intensiva de efectos y formas de concesión de los recursos ordinarios, así que la idea es arrancar un poquito con eso hoy, como para reforzar y evacuar dudas que existan al respecto. A ver. La clase pasada arrancamos y terminamos en todo este matete que por ahí se hizo cuando estudiamos formas y efectos de los recursos. ¿Se acuerdan que lo primero que estudiamos fue los efectos? Hablamos del efecto suspensivo versus el efecto devolutivo, y hablamos del efecto diferido del efecto inmediato. Anteriormente habíamos hablado de las formas de concesión de los recursos, que dijimos que el recurso de apelación se iba a conceder libremente o en relación. Perdón, ya te habilita. Me están avisando que ya me habilitan la posibilidad de compartir. Mientras eso sucede, ¿qué les estaba diciendo de las formas y de los efectos? La idea es que habían quedado bien claros, o de alguna manera, en principio claros, los conceptos de formas y efectos, para después estudiar cómo se combinaban estas formas con estos efectos, cómo los jueces concedían el recurso de apelación, y en función de eso, cómo tramitaban. ¿Se acuerdan que lo último que hicimos la clase pasada en el pizarrón eran esas 2 grandes líneas de tiempo, que eran chino-mandarín, donde intenté explicar cómo tramitaba un recurso de apelación concedido libremente y cómo tramitaba un recurso de apelación concedido en relación? Cosas que necesito que se acuerden sí o sí.
Dijimos que el recurso concedido libremente siempre, siempre, siempre va a ser con un único efecto. Entonces eso es como más sencillo de recordar. El recurso de apelación que se concede libremente siempre va a tener efecto suspensivo. Y habíamos dicho que el recurso de apelación que se concede libremente y con efecto suspensivo siempre va a proceder contra sentencias definitivas de juicios sumarios y ordinarios. Esa es como por decir la máxima o la regla, y todo lo demás va a caer en la bolsa del recurso concedido en relación y con efecto suspensivo, devolutivo o diferido, dependiendo de lo que corresponde. Ahí me parece que todavía no, que me están habilitando para compartir. Todavía no. Cuando deja de ser administrador arranco yo. A ver, ahora sí soy administradora. Muy bien. Vamos acá, que así hacemos con esto un repaso, porque me interesa que hagamos énfasis en algunos puntos. Desde ya que todo esto es un repaso de lo que vimos, así que me cortan si hay algo que necesitan que repasemos con la clase pasada, desde la diapositiva actual. Esto es lo que estábamos comentando, los efectos en que se concede el recurso de apelación, efecto suspensivo versus efecto devolutivo, y el diferido versus el inmediato. La regla les dije que era el suspensivo, la excepción el devolutivo, y el diferido y el inmediato les dije que eran en función de la forma en que iba a tramitar el recurso de apelación. Charlamos bastante de esto del efecto diferido y el momento en que se debe fundamentar, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Y el efecto inmediato dijimos que era la tramitación normal que cualquier recurso de apelación iba a tener. En esto estaba recién cuando me habilitaron para compartir pantalla. Ahí está. El recurso de apelación que se concede con la forma libre o amplia únicamente cuando se ataca sentencia definitiva de juicio ordinario sumario, siempre se va a conceder con efectos suspensivos, lo que acabamos de mencionar, y lo vuelvo a repetir, siempre con efecto suspensivo. Acá dice que parecería que la lectura del 243 podría interpretarse otra cosa, o que al efecto libre a la forma libre se le podría otorgar otro efecto, pero no. La forma libre, el recurso de apelación que se concede con forma libre, siempre va a tener su consecuencia el efecto suspensivo. Si, por el contrario, la apelación en relación o restringida, sí puede tener diferentes efectos con los que se va a conceder, suspensivo, devolutivo o diferido. Las dos grandes líneas de tiempo que vimos la clase pasada es el trámite que ahora vamos a ver un poquito más, el trámite de apelación con forma libre y el efecto suspensivo. Si se acuerdan, lo que intenté explicarles, que ahora lo vuelvo a poner en pantalla, es que esta apelación libre o amplia es la que más tramitación en la Cámara tenía. En primera instancia, simplemente frente al dictado de la sentencia definitiva, se interponía el recurso de apelación, el juez lo concedía y elevaba directamente el expediente a la Cámara de Apelaciones o al órgano superior, que es el que va a ocuparse del tratamiento de este recurso y donde se va a tramitar la presentación de la fundamentación de este recurso, que se llamaba expresión de agravios, se iba a dar traslado de esa fundamentación hasta el dictado de la sentencia con las características que ahora vamos a ver de sentencia definitiva. Y dijimos que este proceso largo y que nos permite toda esta tramitación en Cámara es lo que nos abría la puerta a todas las variantes del 255, que ahora vamos a repasar con lo de los hechos nuevos, los nuevos hechos y los medios de prueba que podemos llegar a proponer en diferentes circunstancias. Por el contrario, la línea de abajo que habíamos hecho en el pizarrón, que era la más cortita, lo que intentaba graficar era la tramitación del recurso de apelación concedido en relación con efecto suspensivo. Por eso ahora me queda ver devolutivo o diferido. La hicimos con la idea de que se vea que el recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo tiene toda su tramitación en primera instancia y en la Cámara directamente ya va, cuando está fundado, con su memorial, cuando se corrió el pertinente traslado o vencido el plazo para hacerlo sin que la otra parte conteste el traslado, el expediente se va a la Cámara lo recibe, lo sortea en la sala que va a intervenir y dicta lo que se conoce como sentencia interlocutoria. ¿Qué diferencia hay en ese trámite, que esto no llegamos a verlo, si el recurso es concedido en relación y con efecto devolutivo? Y ahí es donde abrimos o le damos paso al artículo 250. Recordemos que el efecto devolutivo lo que implicaba era que
la resolución que se dicta, que esté cuestionada con la interposición de un recurso de apelación, comience a cumplirse. O por otro lado, o decirlo de otra manera, se ejecute y no espere a que la Cámara resuelva si se confirma o si se revoca esa resolución. La resolución que el juez de primera instancia se dicta y se cumple interín que el recurso va tramitando. Por eso ahí dicen, están enumerados algunos artículos, como por ejemplo el 198, que es la concesión de medidas cautelares. Por la urgencia que la medida cautelar posee, si la medida cautelar se decreta y se concede la apelación que contra ella se interpone, la Cámara va a intervenir en el tratamiento para evaluar si es procedente o no la medida, pero mientras tanto, esa medida que se dictó se va a ejecutar. Eso es lo importante que tiene el efecto devolutivo. ¿Y en qué varía su tramitación? Hoy no tanto, y si se acuerdan cuando arrancamos con la clase de ordinarios les dije, lo que me interesa que hagamos en clase es una lectura actualizada de la normativa del código que sigue siendo aplicable. ¿Por qué digo esto? La tramitación del recurso con efecto devolutivo tenía implicancias graves, hasta no hace tanto tiempo, porque lo que le pedía al recurrente es que distinguiera si lo que se estaba apelando era la sentencia definitiva o cualquier otra resolución, y en función de eso, qué es lo que iba a hacerse en el proceso. ¿Por qué le decía? Porque si como la resolución se tiene que cumplir, dice el código, si lo que estás apelando es la sentencia definitiva, por ejemplo, la sentencia de juicio de alimentos, lo que va a quedar en el juzgado, dice el código, ahora vamos a leer literal la letra para que el 250 sea de interpretación cuando ustedes lo estudien solos. Lo que le dice el código dice, cuando lo que se apele sea la sentencia definitiva, usted apelante va a mandar a la Cámara el expediente y el recurso con todo lo que eso implica, pero en el juzgado va a dejar copia pertinente de esa sentencia y todas aquellas copias que de ella se deriven necesarias para que el juez de primera instancia pueda ejecutar esa sentencia que tiene efecto devolutivo. Por el contrario, dice el código, si lo que se apelaba era una resolución, no la sentencia definitiva, esta carga se invertía y lo que le decía al apelante es, a la Cámara se van a ir todas aquellas copias que la Cámara necesite para resolver el recurso y el expediente se queda en primera instancia. ¿Por qué yo dije esto de la lectura actualizada del 250? Porque hoy por hoy con esto de los expedientes digitales y las copias, que son todas digitales, y el acceso a la mesa de entradas virtual, que es la tramitación de la causa en donde abogados y el Poder Judicial tienen acceso a toda la tramitación del expediente, esto de adjuntar copias y no adjuntar copias ha quedado siendo un requisito que el código sigue exigiendo, pero muchísimo más flexible. Esto de elevar el principal, que queden las copias, ya no tiene la relevancia que antes tenía. ¿Por qué digo relevancia? Porque el 250 dice que todo ello de acompañar las copias, de la copia de la sentencia, que se vaya a la Cámara, que se quede en primera instancia, era bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso de apelación. Es decir, era gravísima la consecuencia que el código nos imponía si no cumplíamos con el acompañamiento de las copias pertinentes cuando la tramitación del recurso se conseguía con efecto devolutivo. Hoy por hoy, si me preguntan, el 250 y todo lo que el código legisla sobre la materia sigue vigente. Entonces, en definitiva, las copias que deben acompañarse cuando se conceden los recursos con estos alcances y dependiendo de la sentencia que se apele, siguen siendo las que el código indica, pero les repito, con una flexibilidad mucho mayor, incluso simplemente a veces alcanza con indicar, conforme surge de la mesa de entradas virtual, las fojas tal con fecha tal se dictó tal. Lo de la foja es una mala costumbre, tampoco existen más las fojas, que era propio, la foja es el número del expediente, eso lo saben, ahora ya no existe más eso, así que es todo con fecha. Entonces, conforme indicar, conforme surge de la resolución de fecha tal, se dictó sentencia, con indicarle directamente a la Cámara en qué situación está el expediente, o indicar al revés, al juez de primera instancia, en qué situación está el expediente de Cámara, se tendría y se tiene por cumplido estos acompañamientos de copias del artículo 250. Me voy a ir a este es el trámite con esa camionetita gráfica que de manera ampliada tiene la concesión del recurso en relación y con efecto suspensivo, no el que estamos viendo ahora que es el devolutivo, este es el que vimos la clase pasada, también dándole una lectura actualizada de todo esto de las notificaciones, se los repaso en forma actualizada en cuanto a las resoluciones autonotificables. Este cuadro lo que podemos rescatar es, se dicta la resolución que va a resultar apelada, se autonotifica
a la parte, que tiene 5 días para interponer el recurso de apelación. Si están todas dadas las condiciones, el juez lo va a conceder y va a mandar a que se fundamente ese recurso bajo apercibimiento de deserción, o sea, si no presenta el memorial dentro del plazo de 5 días se va a declarar desierto, se va a correr traslado a la contraria para que lo presente, que dijimos que podía o no contestar el memorial, y finalizada toda esa tramitación en cámara, se va a trasladar el expediente, se va a elevar el expediente a la primera instancia. Esta camionetita que ya no funciona más, el expediente físico es simplemente, les dije, es un tilde en la tramitación del Augusta, que es el programa que se utiliza en el Poder Judicial, para que el expediente vaya a la Cámara. ¿Y qué pasaba? En segunda instancia, a diferencia de la apelación libre, una tramitación muchísimo más acotada. Ahora vamos a ver los despachitos. Se dicta la radicación de salas. ¿Se acuerdan que dijimos que se hace un sorteo de las salas que va a intervenir en la resolución del expediente, salvo que ya hubiese habido intervención de algunas de las salas, que se llamaba prevención? Si no, se va a sortear, que hay 5 días para que quede firme ese llamado designación de sala y autos, para que se puedan recusar si así lo fuese algún juez de cámara, y directamente después se dicta la sentencia interlocutoria con voto impersonal, que ahora les voy a mostrar un modelito. Pero estaba en este cuadro, que lo dejé porque me encantan los cuadros que hacía el doctor Jerez, que es el titular que daba clase conmigo, en cuanto a lo que estábamos conversando recién de la concesión del recurso en relación con efecto devolutivo. Y básicamente, fíjense que en realidad lo que modifica en la tramitación no es más que acá, como estoy por acá donde se presenta el memorial, es el acompañamiento de las copias que el 250 exige. O sea, esa es la única modificación que el efecto devolutivo le provoca a la tramitación del recurso. Se interpone, se concede de la misma manera, con relación con efecto devolutivo, se va a fundar con un memorial, pero el detalle va a estar en el acompañamiento de copias que el 250 exige, dependiendo de la resolución que se esté cuestionando. Lo mismo que se va a dar traslado a lo contrario, finalizado el plazo para contestar, o de hacerlo o de no hacerlo, vencido el plazo, se va a elevar a la Cámara, y lo mismo, designación de sala, llamado de autos para sentencia y sentencia interlocutoria. Acá, perdón, le estaba mostrando el relación. Este es el del volutivo, que acá dice escrito del apelante memorial más acompañamiento de copias de la sentencia para que quede en primera instancia, en el caso de lo que se apele fuere la sentencia definitiva. Esta es la variante del artículo 250, inciso primero. O sea, fíjense que no modifica la tramitación del recurso en relación, sigue siendo sumamente restringida, con las características que vimos, con toda su tramitación en primera instancia y con la elevación en la Cámara. O sea, la modificación en el trámite, aplicación del artículo 250, inciso primero o inciso segundo, con la salvedad que les hago de que la flexibilidad que ha tomado este acompañamiento de copias, lo mismo que ahora vamos a estudiar en el recurso de queja, en función de la digitalización. Y lo mismo si tienen estos cuadros que están en el campus, presten atención a todas estas anotaciones que ya no van. Notificación por cédula no existe más, 5 días, notificación por nota, todo este tipo de notificaciones ya saben que no sirven más, no se utilizan más, ahora todo es autonotificable. Sí seguimos teniendo vigentes los plazos, que son de 5 días para interponer el recurso de apelación y para fundamentar el mismo, y este trámite de presentación del recurso, concesión, presentación del memorial, traslado, contestación y elevación del expediente a la Cámara de Apelación. Voy pasando las filminas y enfatizando cosas que ya dije, pero por ahí surge alguna consulta y si no, avanzamos rápido. En la apelación en relación, el memorial, ya lo dijimos recién, es el escrito que sirve para fundamentar, que tiene que tener una crítica concreta y razonada, lo dijimos, el artículo 260, todo esto es bajo procedimiento de deserción. Dijimos que el memorial no puede ser una mera disconformidad con lo que decidió el juez de primera instancia, sino que justamente esto, los argumentos del agravio que me ocasiona la resolución de este agravio irreparable por el cual necesito que la Cámara revise la resolución cuestionada. ¿Se acuerdan que dijimos que a contrario del memorial, perdón, me fui de tema, pero aprovechando la filmina, a contrario del memorial, en la fundamentación de la apelación concedida libre se llama expresión de agravios, tiene que tener este mismo requisito del artículo 260 y también es bajo procedimiento de deserción del artículo 261.
La deserción, acá lo estamos mencionando recién, es cuando no se presenta, o cuando se presenta fuera del plazo legal, o cuando no cumple con este requisito de la crítica concreta y razonada. O sea, habilita varias situaciones la deserción de la falta de presentación del memorial, o la presentación fuera de término, o el incumplimiento de la carga de la crítica concreta y razonada. Este es el apercibimiento que dispone el 261. Elevación a la Cámara, este es en el trámite del recurso en relación y con efecto suspensivo, que dijimos que era la regla. El artículo de 251 dice que dentro del 5.º día desde que se contestó el traslado o desde que venció el plazo para hacerlo, se va a elevar el expediente a la Cámara. Dijimos que acá es una apelación restringida y cortita. Lo primero, ya lo dijimos, se sortea la intervención de la sala, y quería que vean este, que es el ejemplo del despacho que sacamos en la Cámara en los recursos concedidos en relación y con efecto suspensivo. Es simplemente así: se sala primera, o sala segunda, o sala tercera, dependiendo de la sala en que haya salido sorteada la causa. Excelentísima Cámara de Apelación, digamos que esto es el título. El número de expediente con la identificación de la causa, la carátula, que son los nombres de las partes, a Juan contra Pérez, el actor contra demandado, y simplemente se menciona: desígnese para intervenir a la sala primera, o a la sala segunda, o a la sala tercera, o sea, la sala que haya salido sorteada para intervenir, y autos se pone en el despacho de designación. Ese autos es el artículo 270, el que dice: firme autos, que le indica a las partes que el expediente ya está en la Cámara y está en condiciones, firme autos para sentencia. Lo único que resta es que pase el expediente a resolverse. O sea, después del autos para sentencia, lo único que falta es la resolución. Ahí justamente me adelanté: el autos para sentencia, dice el 270, que una vez que se consintió la designación de sala, es decir, que pasó el término que tienen los litigantes para recusar a alguno de los integrantes, o inmediatamente, en el caso de que previno alguna de las salas, se dicta autos para sentencia, que les estoy diciendo que firme el mismo. Lo único que resta es que pase el expediente a resolver. Doctora, perdón. Sí, dale, Facu. Sí, los 10 días se empiezan a correr desde el sorteo de la sala, ¿no? Si mal no recuerdo, para expresar agravios. Sí, correcto, pero en el recurso concedido libre y con efecto suspensivo. Acá estamos en recurso en relación y con efecto suspensivo. No hay 10 días, acá todos los plazos son de 5. Y si les sirve como ayuda a memoria, esos 10 días es únicamente en el recurso concedido libre, con efecto suspensivo, en juicio ordinario, porque en juicio sumario también son 5 días. Ahora adelanto las filminas y vamos a eso, Facu. Genial, bueno. ¿Sí? Son 10 días, pero en el marco del recurso concedido libre y con efecto ordinario, con el juicio ordinario. Vuelvo un poquito a esto de la decisión en el relación y con efecto suspensivo. Después de la designación de sala y firme de autos para sentencia, se va a dictar la resolución, que tiene una forma de voto impersonal, es decir, que los jueces dan una opinión conjunta, esto también se los dije. Y acá también la notificación de la sentencia interlocutoria es autonotificable, como todo lo que se notifica ahora. Y el devueltos acá a la primera instancia también. El devueltos se utilizaba la notificación del por devueltos, porque muchas veces las notificaciones en Cámara no tenían el efecto que sí tenía cuando el expediente volvía a la primera instancia. Después de primera instancia sacaba un despachito que era por devueltos, y eso era lo que se le notificaba a las partes. Se le avisaba que el expediente ya estaba resuelto por la Cámara y había vuelto a la primera instancia. Hoy por hoy, ya les repito, sale la resolución interlocutoria de la Cámara y se autonotifica. Acá está el ejemplo del modelo de cómo es el formato, o cómo van a ver una resolución interlocutoria de Cámara. A ver si corro esto aquí. Juzgado y número de juzgado, carátula, este es el formato, y tiene forma de vistos y considerandos. Dice: los presentes autos traídos a despachos a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto, por quién, contra qué resolución y de qué fecha. Los considerandos, empieza el relato de qué decidió el juez de primera instancia, cuáles son los argumentos que planteó el apelante. Y fíjense que me interesa esto del voto impersonal, y ingresando a la cuestión sometida a consideración de este tribunal, rechazamos o imponemos. Fíjense que el formato que tiene esta sentencia interlocutoria es de voto conjunto de los jueces integrantes de la sala. Esa es la diferencia. Ahora van a ver el modelo de sentencia interlocutoria, que tiene voto unipersonal de cada uno de los jueces. En las sentencias, o sea, la resolución que se dicta
en los recursos concedidos en relación y con efecto suspensivo son estas sentencias resolutorias, interlocutorias, perdón, con este formato de voto impersonal. Ahí estábamos para hacer un repaso en lo que Facu estaba consultando, que me interesa que queden fijas algunas ideas que no sé si quedaron claras la clase pasada. La apelación concedida libremente también funciona el 251 entre los 5 días de concedido el recurso. Recuerden que acá sí tenemos una escasa tramitación en primera instancia que termina con la concesión del recurso directamente, pasados los 5 días de que el recurso, el expediente directamente va a Cámara. El 254 entra en acción, con esto que Facu estaba preguntando, que es la designación de la sala, igual que tenemos recién, estábamos viendo en las interlocutorias. Fíjense que la sala, la cámara, identificación y los autos, perdón, me fui de Filmina, y el despachito que sacamos en estos expedientes que dijimos que había muchísimas más posibilidades, que era la que nos dan los 55, dicen, desígnese para intervenir a la sala primera y expresen agravios. Fíjense que en el otro no hacemos mención al memorial y toda esa cuestión porque ya sucedió en primera instancia, acá sí tenemos que tener la expresión de agravios, así que designamos la sala y expresen agravio a los apelantes de fojas tanto y tanto dentro del término de 5 días, notifíquese personalmente o por cédula. Cosas que hay que tener en cuenta de acá. Expresen agravio a los apelantes, sí, que es obviamente el formato que tiene la fundamentación del recurso de apelación libre. La designación de sala es lo primero que se hace. O sea, cuando tenemos que hablar de la tramitación del recurso libre, designamos sala, se llama llamado a expresar agravios. Ojo lo de los 5 días, porque este modelito es de un proceso sumario. Si acá fuese, como estaba preguntando Facu, un proceso ordinario, lo que diría acá es expresen agravio a los apelantes dentro del término de 10 días. Notifíquese personalmente por cédula, también quedó viejo este escrito que les acabo de traer en la Filmina, porque simplemente es notifíquese, autonotificable como todo lo que estamos mencionando. Lo que hace la Cámara acá en este segundo parrafito dice: asimismo, y por razones de economía procesal, para el caso de considerar lo necesario, entréguense en calidad de préstamos. La Cámara acá aprovecha el despacho de llamado a expresar agravios para conceder de oficio el préstamo de los expedientes, que ya tampoco tiene demasiado sentido, porque antes tiene sentido en los expedientes que todavía tenemos muchos mixtos, o sea, donde hay papel y donde hay digital. Los expedientes papel, todavía los abogados muchas veces se los necesitan llevar a sus estudios, sacar del tribunal, llevar a sus estudios para presentar las expresiones de agravio. En este caso, si es un expediente puramente digital, no va a haber préstamo de las actuaciones, tenemos acceso, como acabo de decir anteriormente, desde la mesa de entrada virtual a todas las actuaciones del expediente. ¿Qué quiero que diga que tenemos que tener en cuenta acá? Si existiese algún planteo en materia del 255, de las situaciones que el 255 nos habilita, es también en este despachito donde la Cámara pone en situación a los apelantes y los manda a fundar el hecho nuevo o a la apelación diferida o todo lo que las opciones que el 255 nos da, que ahora las vamos a ver a continuación. Deserción y desistimiento del 261, lo mismo que acabamos de mencionar, si no se expresan agravios dentro del plazo o no lo hiciere de conformidad con lo prescrito en el 260, se declara desierto. Sustanciación en el 262, la contestación del escrito de expresión de agravios importa el ejercicio de defensa en juicio, puede existir o no, o sea, igual que en el memorial, que se corre traslado para que la otra parte conteste, acá de la expresión de agravios se corre traslado para que la contraria conteste. Recuerden, con esto que preguntó Facu y del plazo de 5 días y 10 días, recuerden que por más que en el proceso ordinario tenemos 10 días para expresar los agravios, si vamos a hacer uso de algunas de las posibilidades que nos brinda el 255, estas posibilidades se tienen que plantear dentro de los primeros 5 días de los 10 que tenemos para expresar agravios. Eso es sumamente importante, porque si llegamos a hacer uso de alguna de las posibilidades del 255 en el día 7, que es en el día donde presentamos la expresión de agravios en término, van a declarar extemporáneo del 255, que nos fija un plazo de 5 días y no 10 para la expresión de agravios. Atenti con eso. Sustanciación, deserción y desustanciación. Eso es lo que estaba mencionando del 255 y todas las posibilidades. Les dije que era importante que tengan en cuenta todas las posibilidades que tienen el 255, aunque sea una lectura profunda del articulado del 255. Lo primero es la fundamentación de los recursos con efecto diferido.
La segunda es la apertura a prueba, por ahí es uno de los que más se utiliza, que es abrir la causa a prueba cuando se tratase de medidas probatorias denegadas en primera instancia o que hubiesen sido declaradas negligentes. Les expliqué que pese a esta posibilidad probatoria, claramente la posibilidad de abrir la causa a prueba en la Cámara es sumamente restringida, no es que por cualquier medio probatorio denegado o declarado negligente, la Cámara va a abrir la causa prueba, tenemos que demostrar la necesidad de que este medio probatorio se abra nuevamente la causa prueba en Cámara y se realice, y lo que les agregué acá es que la Cámara resuelve sin sustanciación, se hace lugar al pedido, se abre la causa prueba, y si fue solicitado de conformidad con lo previsto en el apartado quinto inciso B, que es, ahora lo vamos a ver, los medios de pruebas denegados, cómo tramitan. Inciso 2, medios de prueba rechazados o declaradas negligentes. Inciso 3, presentación de documentos, que es la posibilidad de que se incorporen nuevos documentos posteriores a las fechas del llamamiento de autos para sentencia o anteriores, pero la parte debe acreditar que no tenía conocimiento de lo mismo y debe solicitarse, deben acompañarse conjuntamente con el escrito en el que solicitan su incorporación. O sea que tenemos, inciso 2, medios de pruebas rechazados o declarados negligentes. Inciso 3, habilita a presentar nuevos documentos que fueren posteriores al llamamiento de autos para sentencia o anteriores, pero que se demuestre que no tenía conocimiento. Y en el mismo escrito en que los solicito, los acompaño. Inciso 4, dijimos que era bastante extraño esto de la confesión de alguna de las partes en segunda instancia, que puede ser que por algún motivo se requiera la confesión de la contraria, en algún extremo que no fue conocido durante la tramitación del proceso en primera instancia, rarísimo que se dé, pero el 255 así lo dispone, y el inciso 5, que ¿quién nos preguntaba esto de los hechos nuevos? Sí, los nuevos hechos en la clase, una de las compañeras, que dijimos que se va a poder, dispone el inciso 5, que se puede pedir la apertura a prueba de la causa por un hecho nuevo o por un nuevo hecho. Nuevo hecho y hecho nuevo es el nombre que les ponemos en función de lo que el artículo cita, que es el 363 y 364. Nuevos hechos les dijimos que eran, les dije yo en la clase pasada, que eran aquellos hechos que se conocen después de notificada la apertura a prueba, y que dice que se van a poder producir únicamente si fueron llevados a primera instancia, y el juez de primera instancia nos los rechazó, o sea, con posterioridad a esta instancia fueron rechazados por el juez de primera instancia, entonces en este caso vamos a poder pedir la apertura a prueba en Cámara, o de los nuevos hechos, que son los del 364, que son conocidos luego de la notificación de la apertura a prueba, y en ambos casos tenemos que demostrar la necesidad de producir cualquiera de estos medios probatorios para este nuevo hecho o hecho nuevo, cualquiera sea el caso. Y el inciso B, del inciso quinto, justamente, es las por medidas pedidas en primera instancia, que es justamente lo que nos remite al inciso segundo que acabamos de ver, medios de prueba rechazados o declarados negligentes, demostrando la necesidad de la producción de esos medios probatorios. Tener en cuenta los incisos y las posibilidades del artículo 255. El plazo que establece de 5 días, pese a tratarse, por ejemplo, en un juicio ordinario de 10 para expresar agravios, y sucintamente, como lo acabo de mencionar, tener en cuenta cuáles son los incisos y las posibilidades que el 255 nos brinda. ¿Cómo sigue la historia del recurso concedido libremente una vez que se expresaron los agravios y si se hizo uso o no del 255? Ahí está mencionado el 259, que es in voce del memorial, no se utiliza, y finalmente se dicta autos para sentencia. Fíjense que este autos para sentencia podemos ver que es el 263, que podemos mencionar como equivalente al 270 del concedido en relación del artículo 270 que acabamos de mencionar de autos para sentencia, pero fíjense que fíjense todo lo que dijimos que pasó en el recurso libre hasta llegar al momento de autos para sentencia, y todo lo poquito que mencionamos que sucede en el recurso en relación, que simplemente dijimos, se designa la sala y se llama autos para sentencia. En el libre dijimos, se designa la sala, se llama expresar agravio, se habilita el 255, se sustancia en función del 262, y recién con el 263 es que se llama autos para sentencia. ¿Cómo es la sentencia de segunda instancia? Y ahí vamos a hacer la comparación con la interlocutoria. Se dicta una sentencia definitiva. El sorteo dijimos que se iba a sortear el orden de votación de los jueces.
Yo les repito que acá en la Cámara tenemos 3 salas con 2 jueces cada uno, con intervención de esos 2 jueces se va a sortear cuál va a ser el que va a votar en primer término y en segundo término el restante magistrado, que es eso, estudio personal de los expedientes, y después se dicta lo que se conoce como un acuerdo, porque dijimos que este tipo de sentencias tienen que salir por mayoría de opiniones, es decir, los jueces tienen que estar de acuerdo. En caso de que alguno de ellos esté en disidencia, tenemos que integrar con un tercer juez para que vote con uno o con otro, adhiera, digamos, a los fundamentos de uno u otro magistrado y consigan la mayoría necesaria para dictar en este acuerdo la sentencia definitiva. El 272 no es tan importante, pero lo que hace es, dice, son las facultades del tribunal, que es la posibilidad que tiene la Cámara de Apelación de resolver sobre cuestiones no propuestas a un juez de primera instancia. Es como una facultad por ser el órgano de alzada, de pese a no haberse tratado la cuestión en primera instancia, el juez de Cámara puede llegar a resolverlo si así lo considera pertinente. Y finalmente, notificación autonotificable, que es cómo se va a notificar la sentencia definitiva. Este es el trámite libre. Y acá, no sé si se logra ver con claridad, a comparación de la diferencia de la sentencia interlocutoria, cómo está el formato de la sentencia definitiva. Dice sala primera, expediente, autos, dice habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescrito en el artículo 263 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, surgió el siguiente orden de votación: primero, doctor y el juez que vote en primer término; segundo, dice, y se reúnen los señores magistrados en acuerdo ordinario a efectos de dictar la sentencia en los autos, va la carátula de la causa; excusación, si se hubiese excusado a alguno de los jueces; y antecedentes, cuentan todo lo que pasó en el expediente hasta ese momento, y se votan por cuestiones. ¿Es justa la sentencia de Fojas tanto o dictada en Fojas tanto y qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada, el señor fulano de tal dijo, y votó por la afirmativa, votó por la negativa. Es un formato de sentencia definitiva. Se lo pongo porque me parece que es gráfico por ahí esto de la interlocutoria con el voto impersonal y la definitiva con voto conjunto, el orden de votación y el sorteo que acabamos de ver, y esto del acuerdo que tiene que haber por la mayoría para dictar esta sentencia definitiva de estos juicios ordinarios y sumarios. Que les dije que estas sentencias definitivas son las que después pueden llegar a ser pasibles de cumplirse otros tantos requisitos, los recursos extraordinarios que van a interponerse ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Con eso finaliza el recurso de apelación y vamos a ver un poquito del recurso de queja, que es el que nos queda en la bolilla de recursos ordinarios. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión, comentario? ¿Nada? Profe, ¿es Sí. otro power el que va a reproducir? Porque el mío llega hasta acá, digamos. No sé si sigue el power. Mira, no te voy a mentir, pero estuve modificando Power. Tengo un Power en la computadora del trabajo, un Power acá en casa, un desastre. Sí, perdón. Si llegó hasta ahí, puede que estuve corrigiendo y no lo subí, lo acomodo finalmente y lo saco el viejo en el campus y subo el completo. Bien, dale. Sí, Buenísimo. puede ser que lo haya modificado en estos días. Igual, Sí, doctora, el viejo, sí. o sea, cuando saca el viejo, la parte que ya imprimimos, la dejamos y agregamos. Sí, sí, saquen, a grosso modo, pues yo suelo tocar todo, pero a grosso modo, hasta acá, hasta donde acabamos de ver de apelación, va a estar todo igual. Agrego 2 o 3 filminas de queja, que son estas que vamos a ver ahora. Ojo, y me interesa que tengan en cuenta esto, porque yo no lo saqué, pero ahora cuando lo estuvimos viendo les hice mención de que todo lo que es las líneas de tiempo, el ejemplo recién de los despachos, todas esas cuestiones que señalé como que eran de una manera y yo no lo modifiqué y ahora son de otra, atenti. Si les complica el dato, se los saco y se los modifico y les subo todo de nuevo, pero si ya imprimieron, ténganlo, no van a imprimir todo de vuelta, pero tengan en cuenta todo esto, todo donde dice notificación por cédula, notificación por nota, plazos que no corresponden, o lo que tenga que ver con el acompañamiento de copias, a todo eso, no es que esté mal, sino que atenti, porque está
actualizado, digamos. Hoy por hoy ya no tenemos estos medios de notificación, sino que tenemos todo autonotificable. Ulises, decime. Sin una flechita, un cartelito que diga atenti, no se usa. Lo voy a intentar hacer. Te tomo el desafío de hacer flechitas en el Power y poner atento actualización. ¿Les parece? Me gusta. Pongo, tengan en cuenta esto, danger, 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 atención, autonotificable, este plazo no se cuenta, etcétera, etcétera. Yo porque todas esas líneas de tiempo que las hizo el doctor Herz le tengo mucho cariño y no las saqué a propósito, porque me gustan y me parecen gráficas. Por eso es que dije, las dejo, pero les digo que ojo con los detalles que tenemos que tener en cuenta. Ojo con lo del 250, ahora me acordé de vuelta con lo de las líneas de tiempo, lean el artículo 250, presten atención al tema de las copias y cualquier cosa me consultan, siempre con la salvedad y con la importancia que ahora tienen esto de acompañar copias, sino con la flexibilización del sistema, porque ya les digo, no va a pasar, y lo mismo ahora con la queja, por eso también hago hincapié en esto, no se declaran más recursos desierto por falta de acompañamiento de copias, básicamente porque tenemos acceso a las copias que consideramos pertinentes y porque ya se considera un exceso ritual manifiesto declarar desierto un recurso porque no hay una copia que no se acompañó. Antes era muy duro el tribunal y la justicia en general con esta carga que tenía el abogado de acompañar y formar. Incluso nosotros como docentes a los estudiantes le hacíamos muchísimo hincapié en esto y machacábamos en esto de qué copias, cuántas copias, dónde se presentaban y demás, porque claramente eran futuros profesionales que corrían el riesgo de perder un recurso de apelación por una cuestión formal, porque la Cámara declaraba los desiertos los recursos, lo primero que hacía era, ahora vamos a ver con la queja, ver si está la resolución cuestionada, la cédula de notificación donde y si faltaba alguna de las copias se declaraba desierta la queja por falta de copia, y se indicaba, le faltó acompañar la copia tal, ya eso hoy no sucede, pero de cualquier manera, como digo siempre, el código sigue siendo por ahora nuestra base, y el 250 sigue estando vigente, y el 275 también, entonces por lo menos con mencionar desde la MEB, o acompañar copias desde la MEB, lo que fuese como para cumplir con los requisitos, nunca está de más. Artículo 275, recurso de queja. ¿Cuál es este recurso y a qué nos queda a diferencia de lo que estuvimos viendo? Esperen que alguien me tengo que retirar, Facundo se nos fue a la MER, bueno, le mandamos un beso enorme a Facu. ¿Qué diferencia tiene este recurso de queja de los que estuvimos viendo? Simplemente que, a diferencia del recurso de reposición, de aclaratoria y de apelación, el recurso de queja se va a presentar directamente ante el órgano superior. Es decir, el recurso de queja se presenta ante la Cámara de Apelaciones que corresponda al departamento judicial del juzgado en el que estamos tramitando. ¿Para qué sirve el recurso de queja? Y ya se los adelanté. En general se utiliza conforme lo dispone el 275. El 275, o sea, los usos legislados del recurso de queja, por decirlo así, es para atacar cuando el juez de primera instancia me denegó el recurso de apelación. Entonces, ante la denegatoria del recurso de apelación, es que tenemos la posibilidad de interponer recurso de queja ante la Cámara de Apelación. ¿Para qué? Para que la Cámara revise esa denegatoria, evalúe si es correcta o no, y en caso de que sea incorrecta, le ordena al juez de primera instancia que conceda el recurso de apelación. Y el juez de primera instancia, en función de la forma y el efecto con que conceda el recurso de apelación, le va a dar todo el trámite que estuvimos estudiando hasta ahora. Entonces, ¿qué tenemos que tener de importante con el recurso de queja? Que se va a interponer directamente ante la Cámara. La interposición del recurso de queja es absolutamente digital hoy por hoy. Se presenta en el módulo de presentaciones, se hace directamente la presentación del recurso de queja con el acompañamiento de las copias pertinentes en la Cámara. Cuando la Cámara lo recibe, va a efectuar el mismo trámite que vimos para los recursos concedidos en relación, se sortea la sala y autos para sentencia. Se designa la sala que va a intervenir, autos para sentencia, y sentencia interlocutoria va a resolver el recurso de queja. Entonces, ¿siempre para qué? Para revisar la denegatoria de un recurso de queja, que es importante tener en cuenta, porque esto sí sigue siendo importante, en los fundamentos del recurso de queja. Lo que yo le tengo que explicar a la Cámara es por qué sí
ese recurso de apelación denegado debe ser concedido. Muchas veces se confunden los argumentos los profesionales y empiezan a explicar los fundamentos del recurso de apelación y nos cuentan los agravios que sufrieron de la resolución cuestionada, cómo venían los antecedentes del expediente, millones de cuestiones que no hacen al recurso de queja. El recurso de queja se limita a fundamentarse y a analizar si el recurso de apelación fue bien o mal concedido. Entonces, los argumentos que tienen que tener el fundamento de quejas, simplemente esto, explicarle a la Cámara por qué sí el recurso debió concederse y no se hizo. Básicamente es cortito y conciso. No le tengo que contar a la Cámara por cuáles son los fundamentos del agravio, todas esas cosas no, simplemente por qué la denegatoria tiene que ser admisible. Por un lado, porque también puede suceder que utilicemos el recurso de queja en función de lo que nos dispone el 277, tanto que me dijeron de las filminas, ahora no las puedo pasar ahí, que es la utilización del recurso de queja, también se los adelanté la clase pasada, para cuestionar los efectos con que se concedió el recurso de apelación. Si lo que estaba equivocado era la forma, les dije, y esto atendi, es importante, o sea, si lo que el juez de primera instancia equivocó es la forma, o sea, si concedió libre cuando debió hacerlo en relación o en relación, la forma de cuestionar eso es a través de un recurso de revocatoria. El 243 dice que dentro de los 3 días de notificado en la forma en que se concedió el recurso, puedo cuestionarlo. Ahora, si yo lo que quiero cuestionar es el efecto en que se concedió el recurso de apelación, es decir, si se debió ser devolutivo y eso lo concedió suspensivo, o es diferido y lo concedió inmediato, como fuese el efecto que corresponda, ahí sí puedo utilizar la queja. Entonces dijimos, queja para cuestionar la denegatoria del recurso de apelación, 275. Queja para cuestionar el efecto con que se concede el recurso de apelación, que dice tiene por finalidad proveer un remedio para el supuesto remedio de recurso, dijimos que lo usábamos como sinónimos, para el supuesto que mediante la inadecuada denegatoria del recurso de apelación, un juez de primera instancia obste a la parte litigante la posibilidad que tiene el derecho a ocurrir ante los estados superiores de la Administración de Justicia, o en su caso, para cuestionar el efecto con que éste se hubiese concedido. Son los dos alcances que la norma habilita para interponer recurso de queja. Y lo que yo agregué al final son 2 supuestos más que jurisprudencialmente admiten la interposición de un recurso de queja. ¿Qué significa esto? Que el 277 termina la parte recursiva y ustedes ahí ya no van a ver ninguna otra funcionalidad más del recurso de queja, pero la Cámara de Mar del Plata admite 2 situaciones más en las que se da el recurso de queja. Uno es cuando el juez de primera instancia declaró erróneamente desierta la apelación, es decir, que se tomó se realizó este control de admisibilidad, que fue lo último que me preguntaron en la clase pasada antes de irnos, que un compañero dijo, la Cámara también realiza el control de formalidad, pese a que lo hizo el juez de primera instancia, sí, les dije yo, siempre se hace el doble control. Bueno, ¿qué pasa si el juez en este control que efectúa antes de conceder el recurso, o una vez concedido, se toma la atribución de declarar desierta la apelación? Tenemos la posibilidad de reír en queja a la Cámara para que deshaga, si así lo considera pertinente, el despacho donde el juez declaró desierta la apelación. Y otro supuesto, que se los mencioné porque antes estaba en el programa, después vi que se ha ido, es el recurso de atentado, mencionado en algunas provincias. Nosotros no tenemos legislado esto del recurso del atentado, que es cuando un juez, es justamente con este juego del efecto devolutivo y el efecto suspensivo, que es cuando un juez, habiendo concedido un recurso, un efecto suspensivo, es decir, que la ejecución de esa resolución está paralizada hasta tanto la Cámara la revise, viola este efecto y ejecuta igualmente la resolución recurrida. Entonces se entiende que atenta contra la forma en que se concedió el recurso. En estos supuestos que nosotros no tenemos legislados, repito, este recurso de atentado contra el efecto que se concedió el recurso, procedería un recurso de queja para decirle a la Cámara, fíjese, señores jueces de primera instancia, que el juez fíjese, señores jueces de Cámara, que el juez de primera instancia había concedido un recurso con efecto suspensivo y está dando cumplimiento o está llevando adelante los efectos de la resolución cuestionada. Ese es el atentado que se comete. Con estos supuestos, con lo importante que tienen que saber igual, vuelvo, son para qué sirve el recurso de queja y cómo se interpone y ante quién se interpone.
denegatoria de apelación y para cuestionar los efectos. Se interpone directamente ante el Tribunal de Alzada. Dentro de los 5 días, no sé si les dije el plazo de interposición de recurso de queja es 5 días desde que se dictó la resolución que voy a cuestionar. Y con las copias, si me preguntan ¿y qué copias debería acompañar o son importantes en el recurso de queja? Básicamente la que deniega la apelación. Antes se pedía la notificación de esa resolución, hoy se entiende que están autonotificables, así que el plazo no, y cualquier otra resolución que entendamos que haga a que la Cámara pueda comprender mejor cómo se llegó a la denegatoria del recurso de apelación, o que se concedió con un efecto distinto del esperado. Con eso, suficiente de recurso de queja, y la lectura del 275, 76 y 77. ¿Algo más? ¿Consultas? Profe, a mí me había quedado la duda de la clase Ujú. pasada, cuando Sí. leímos el 255, de todas las posibilidades que se pueden hacer, bueno, dentro del plazo de 5 días. Sí, Esto de fundar los recursos que se hubiesen concedido con efecto diferido. sí. Esto es si se apeló, dijimos, la sentencia. Este es el momento de fundamentación. Y si no se apela la Correcto. sentencia, habíamos Bueno. hablado de cuándo se fundamentan. Sí, pero se los comento de vuelta porque dije que les iba a comentar y no. El recurso con efecto diferido es un recurso que transita en el trámite del expediente y por una cuestión de economía procesal, les dije yo, lo que se concede es con efecto diferido para evitar las constantes elevaciones del expediente a Cámara. Incluso habíamos leído, no me acuerdo cuál era la norma, donde dijimos si el expediente por otro motivo ya fue, el recurso ese que está diferido para el momento en que se eleve la sentencia definitiva, se va a tratar, porque esto que se quería evitar ya sucedió, el expediente ya se elevó, entonces se trata. Si es un recurso concedido con efecto diferido normal, se supone que se va a fundar al momento en que se cuestione o que se apele la sentencia definitiva. Tal cual dijo Abigail, si esto así sucedió, se funda la sentencia y dentro del 255 fundamos el recurso de apelación con efecto diferido. ¿Qué pasaba si nosotros estábamos de acuerdo con el sentido en que salió la sentencia? O sea, interpretábamos que no era necesario interponer un recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Y ahí yo les hablé de dos variantes que existen en la práctica judicial. Algunos dicen, por más que estés de acuerdo con la sentencia, vas a tener que interponer un recurso de apelación para que se abra la vía recursiva, y dentro de los 5 días vas a fundar el recurso de apelación con efecto diferido y vas a desistir del recurso de apelación contra la sentencia porque en definitiva estabas de acuerdo. O sea, pese a que no la querés cuestionar, la tenés que cuestionar por una cuestión formal para habilitar la vía a la segunda instancia. Otros dicen, es un sinsentido tener que interponer un recurso de apelación contra una sentencia con la que estamos de acuerdo a los efectos simplemente de fundamentar un recurso de apelación con efecto diferido. Entonces, bastaría, dicen, con interponer un escrito ante el juez de primera instancia solicitando la elevación del expediente a la Cámara a los efectos del tratamiento de recurso de apelación concedido con efecto diferido, y que la Cámara designe la sala y nos habilite los 5 días para fundamentarlo. Si me preguntan qué recomiendo que se haga, he visto las dos cuestiones, y si en definitiva lo importante es el tratamiento del recurso de apelación con efecto diferido, en cualquiera de los dos supuestos esa puerta se abre, ya sea que se apele la sentencia para después desistirla y fundamentar el recurso diferido, o que directamente simplemente se presente un escrito solicitando la elevación a la Cámara a los efectos de fundamentar y tratar el recurso de apelación con efecto diferido. En la mayoría de las veces sucede que hay una apelación contra la sentencia definitiva y claramente se aprovecha como primera situación, se funda los recursos con efecto diferido. Pero en el caso contrario, ya les digo, tienen esas dos variantes de apelar y desistir contra la sentencia definitiva, si es que eso no era su motivo de agravio, o directamente pedirle al juez con un escrito que no sea apelación, sino solicito elevación a Cámara a los efectos del tratamiento del recurso de apelación concedido con efecto diferido. Recuerden que les dije que muchas veces en las tramitaciones largas, los jueces pierden noción de estos recursos concedidos con efecto diferido, y es responsabilidad o diligencia de los profesionales que sí tienen mucho más conocimiento de sus propias causas, estar atentos de cuando se conceden los recursos con estos efectos, anotárselos con luces, como me propuso Luises, atenti, 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 para no olvidarnos nosotros de que tenemos esos recursos concedidos,
porque justamente a veces se nos pasa la oportunidad procesal pertinente. ¿Quedó claro, Abigail? Sí, ahora recuerdo. Me había quedado la duda porque no lo tenía notado. Sí, porque me parece que lo charlamos cuando estábamos hablando otra cosa, y bueno, por ahí ha quedado medio desordenado. Bueno, sé que es temprano, pero como estamos relajados con las clases, los voy a liberar. Dejamos incidentes y tercerías para la que viene, y preguntas y dudas de esto, porque todavía tenemos 2 o 3 clases más, hasta donde yo vi, porque el parcial es el 4, el lunes 4, ¿correcto? Correcto. Bien, así que nada, nos seguimos encontrando, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda o ahora? Les prometo que corrijo el Power y lo saco el viejo y pongo el nuevo con estas anotaciones que me Flechas escribió Ulises. locas. Sí, ¿cómo? Con estas flechas locas. Con flechas locas y cartelitos de Danger, pero así ustedes no pierden lo que ya tienen, o sea, lo que ya imprimieron les sirve y advierten las observaciones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Chicos, recursos de apelación ordinarios con todo lo que vimos, los efectos, las formas, contra lo que vimos al inicio, qué recursos, qué tipo de resoluciones contra qué tipo de recursos, o al revés, como quieran decirlo, qué tipo de recursos, dependiendo de las resoluciones, es recontra importante y lo recontra toman en los exámenes. Así que vayan bajando todo este conocimiento de las clases, que por ahí yo repito y repito para que por algún lado entre, y aprovechenme para preguntarme lo que sea que no comprendan, o incluso si se sientan a leer más tranquilos algún artículo, lean el 250, como les mencioné, algún artículo, no sé si leen el 272 de las facultades del Tribunal de Alzada y les queda alguna duda, lo que fuese, aprovechenme para preguntarme, porque estamos bien de tiempo con la cursada, con los contenidos, y porque ya les repito, no así incidentes y tercerías, que aparte tercerías ya lo vimos bastante cuando vimos intervención de terceros a la primera parte. Incidentes es súper sencillo, así que me interesa que hagamos hincapié y que reforcemos todo lo que sea necesario en recursos ordinarios. Lo demás es cotillón. ¿Sí? Bueno, equipo, si estamos en orden, entonces nos encontramos, si Dios quiere, por este mismo medio, si no modifican la cursada, nos vemos el martes que viene, otra vez por Zoom, ¿sí? Si no, bueno, si llegan a modificar, nos vemos en la facu, pero por ahora por este medio, ¿sí? Sí. Gracias, Bueno. profe, nos vemos. Que estén Vamos. bien, buena semana, cuídense, luego. adiós, estudien. Chao, hasta luego. Chao.